Túnez es uno de los 64 países del mundo en los que está penado ser homosexual. El artículo 230 lo tipifica como delito con hasta 3 años de prisión. Allí se desarrolla Tres mujeres, cuyo título original es En voz baja, ya que precisamente todo transcurre en susurros en esta historia de lo que se sabe pero no se cuenta. Lilia viaja desde Francia, donde vive, hasta Túnez para asistir al funeral de su tío, fallecido en extrañas circunstancias. La acompaña su mujer, que se hospeda secretamente en un hotel. Su familia ignora que es lesbiana y que tiene pareja. Et puis, ce petit Lilia-là, tout seul, son mari, la ouled, jusqu'à quand ça va durer? Maman, laisse-la tranquille, elle est libre. Leila Bouzid dirige la conmovedora Tres mujeres, una delicada película que ha rodado en su auténtica casa familiar y en la que narra con miradas que dicen lo que callan las palabras una historia de tradición con un alegato de libertad. En Tres mujeres, que estuvo nominada al Oso de Oro en Berlín, conviven 3 generaciones, la de la abuela, la de la madre y la de la protagonista. Con una bellísima fotografía relata los recuerdos de la infancia, con imágenes que se superponen entre la niña y la adulta. Con apariciones fantasmagóricas, sutiles e intensas miradas que a veces hieren, Tres mujeres retrata una cruda realidad durante 6 días de luto y visibiliza una hermosa historia de amor. Además, cuestiona hasta qué punto se debe renunciar a lo que se es por miedo a decepcionar a los seres queridos. J'ai tout compris, شفت comme قبيلة. فاش نجم تكذب à ce point.